Damas y caballeros, saludos. Nos encontramos en el último domingo del mes de agosto. Ya hemos concluido 5 semanas de lectura y de reflexión del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús, pan de vida. Y hoy retomamos de nuevo el texto del Evangelio de Marcos, que es el propio de este ciclo. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, nos presenta las grandezas de los mandamientos. Este es un libro muy famoso, de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Torá para los judíos y Pentateuco para nosotros los cristianos. Y este texto nos ofrece una bella lectura que nos habla de la grandeza de los mandamientos de Dios. Es bueno ilustrarnos con relación a este libro que fue parcialmente desconocido, porque fue sacado, por decirlo de una manera, de circulación por un tiempo, porque algunos reyes, algunos emperadores, algunos falsos profetas así lo decidieron. Pero fue en el siglo VII cuando el gran rey Josías permitió de nuevo abrir las puertas a la lectura y a la reflexión de este texto. Esta lectura que hoy escuchamos comienza hablándonos y nos invita a ver la sabiduría que se esconde dentro de los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos no deben ser considerados como prohibiciones, como algunas personas y algunas mentes lo pueden ver así. En primera instancia hay que verlo también desde otra perspectiva, sino es como una forma de Dios estar cerca de su pueblo y cómo se le facilita al pueblo esa cercanía con Dios. Y esta lectura nos invita a no avergonzarnos de los mandamientos cuando en ellos se expresa la voluntad de Dios, la voluntad salvífica. Es verdad que los mandamientos pueden entenderse con sentido legalista, pero también es cierto que podemos verlo como unas limitaciones, unas recomendaciones que se nos ofrecen a todos los seguidores de Jesús. Y será Jesús quien libere los mandamientos de Dios de ser una carga pesada, con objeto de acercar a Dios a todos nosotros. Y lo sintetice en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Segunda lectura que escuchamos hoy, tomada de la epístola de Santiago, en el capítulo 1, que nos invita también a abrirnos a esos dones divinos. Y esta carta recoge las enseñanzas de los dones de Dios, su comparación con los astros del cielo que se eclipsan en momentos determinados y no afectan al Padre, que es el príncipe y el centro de las luces. Es un texto lleno de claves sapienciales, en la mejor tradición de la teología judaica. Dios ha querido darnos los dones verdaderos y se revelan para el autor de la carta en la manifestación de Dios, en esa palabra de Dios.
Y valoramos aquí una legítima teología de la palabra, ya que en ella está la salvación. Es una palabra que opera la salvación desde nuestro corazón, desde el interior de las personas. Es verdad que pide que para nosotros salvarnos tenemos que ponerla en práctica. Y sabemos que la carta de Santiago es una de las efectiva e incomparable lectura de la palabra de Dios, como sucede con la discusión sobre la fe y las obras. ¿Cómo es posible ponerla en práctica? Nos podemos preguntar. ¿Es imposible? Y atendiendo a lo que nos necesitan, a los huérfanos y a las viudas, y el apóstol Santiago nos llega a decir que esa es la verdadera religión. Esa es lo que Dios quiere de nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad, y que de esa manera podamos también alabar a Dios. Y como decíamos al principio, retomamos el Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 7, del 1 al 23. El Evangelio que escuchamos, retomamos hoy esa lectura, es la oposición sobre el mandamiento de Dios y las tradiciones humanas. La cuestión es muy importante para definir la verdadera religión, como se ha puesto de manifiesto en la carta de Santiago que acabamos de escuchar. El pasaje se refiere a la pregunta de los fariseos, cumplidores estrictos de las tradiciones de los padres. Esa cuestionante que le hacen a Jesús, porque algunos seguidores suyos no se lavan las manos antes de comer. La verdad que esto es una buena tradición, pero humana, higiénica, no de tipo espiritual. Es el conflicto entre lo esencial y lo que no lo es, entre lo que es voluntad de Dios y lo que es voluntad de los hombres, en situaciones religiosas, sociales distintas. Este conjunto de Marcos 7, 1, 23 es bastante complejo, muy abarcador, y podemos verlo en diferentes también tradiciones y posturas. Son dos cuestiones que se plantean: la fidelidad a la tradición antigua y el lavarse las manos. En realidad es lo primero para dar importancia a lo segundo. Si alguien promete a Dios algo que no ha de ser necesario para nosotros y los nuestros en tiempos posteriores, no tiene ningún sentido que se mantenga bajo la tradición. Los mismos rabinos discutían a fondo esta cuestión. La respuesta de Jesús pone de manifiesto la contradicción entre la tradición y el culto y el decálogo. Dios es el Dios de Jesús. No es un ser inhumano que quiere para sí algo necesario a los hombres. Dios no necesita nada de estas cosas que se ponen bajo imperativos tradicionales. La religión puede ser una fábrica inhumana de lo que Dios no quiere, pero si lo quieren los que reemplazan la voluntad de Dios para imponer la suya. Y esto puede ser muy peligroso, amigas y amigos, si no tenemos la suficiente capacidad de discernir voluntad de Dios y voluntad de nosotros los humanos. Los mandamientos de Dios hay que amarlos, porque los verdaderos mandamientos de Dios son los que liberan nuestra conciencia oprimidas. Pero toda religión que no lleva consigo una dimensión de felicidad liberadora, de equilibrio, no podrá prevalecer. Si la religión de alguna manera
nos ofrece una imagen de Dios, si en ella no aparece el Dios Salvador, entonces los hombres no podrán buscar a ese Dios con todo el corazón y con toda el alma. La especulación de adjudicar cosas que se presentan como de Dios cuando responden a intereses humanos de clases, de guetos, es todo un reto para discernir la cuestión que se plantea en el Evangelio de hoy. Esta es una constante cuando la religión no es bien comprendida y puede ser peligrosa. Jesús lo deja claro. Lo que mancha es lo que sale de un corazón pervertido, egoísta, absurdo. La verdadera religión nace de un corazón abierto y misericordioso con todos los hermanos. Pero esto no quita que nos congreguemos, esto no quita que nos juntemos, esto no quita que haya una ética y un compromiso también comunitario y social. Esto no quita las celebraciones y los encuentros dominicales. Manifestar a Dios en los otros, en los necesitados, pero también buscar su ayuda y su auxilio en la comunidad, en la celebración y específicamente en los sacramentos y más aún en la Eucaristía. Escuchad y entended bien, dice Jesús, nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Por eso el ser humano puede comer de todo, siempre y cuando ese todo no le haga daño a su cuerpo, porque sabemos que no le hace daño a su espíritu. No hay para el cristiano animales sagrados y animales profanos, como lo sabía para los judíos, sí, porque era diferente a su fauna, a su cultura. Pero el cristiano también es universal. Y repite Jesús, escuchen y entiendan todos, nada que entra de fuera puede hacer el hombre impuro. Lo que sale es lo que hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, la corrupción, el fraude, la envidia, el desenfreno, hasta las obras de omisión. Todas esas maldades salen del interior del hombre y hacen al ser humano impuro. Eso sí, hay que prestar atención a lo que sale, no a lo que entra. Y tenemos, hermanos y hermanas, la gran certeza de nosotros continuar humanizando nuestra vida y todos nuestros comportamientos en la comunidad, en la sociedad, en este mundo y en esta historia moderna que nos ha tocado vivir ahora a nosotros, para no confundir lo esencial con lo circunstancial, para no confundir lo verdadero de lo aparente que puede presentarnos en nuestras vidas. Porque hay, hermanos y hermanas, muchas cosas malas que parecen buenas, pero el Señor, que ve en el corazón, hoy nos invita a aferrarnos a Él, a manifestar nuestro amor a Él hacia los demás, porque esta es la verdadera adhesión a Jesús, hacer las obras de bien, pero también manifestarlo en toda nuestra existencia, en todas nuestras vidas, nuestra fe y nuestra confianza plena en Él. Feliz jornada para todos.